Mi querido Moss. Si bien al hablar con Dios no lo hacemos directamente con Él sino con Él, es entonces Dios no sabe de nosotros de manera individual, es decir, no sabe de mi existencia como Luis Armando ni de nadie como individuos. Favor de confundirme y volarme los sesos abrazos, Mosito. Bien, me preguntas que al hablar con Dios, entre comillas, no lo hacemos directamente con Dios, sino con el Espíritu Santo. Desde el curso de milagros eso no es verdad. Cuando hablas con el Espíritu Santo, tienes una comunicación con Dios. ¿Por qué pensarías lo contrario, querido Luis Armando? ¿Leíste en el curso de milagros que hablar con el Espíritu Santo no es hablar con Dios? ¿Por qué acabo de mencionar esto? Por lo siguiente, la voz que habla con Dios, que habla por Dios, perdón. La voz que habla por Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la voz de Dios directamente. Si tú puedes hablar con el Espíritu Santo, estás hablando con Dios, sin importar que seas Luis Armando, que seas el Hijo de Dios o que seas algo que no puedas definir. La voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. Su voz es simplemente un recordatorio. Le ofrece a tu mente el otro camino. La voz que habla por Dios, y está haciendo referencia al Espíritu Santo, ¿ya viste? La voz que habla por Dios es siempre serena porque habla de paz. La paz es más poderosa que la guerra porque sana. Primer punto, querido amigo. Es falso que hablar con Dios, que hablar con el Espíritu Santo no represente hablar con Dios. Es completamente falso para el curso de milagros. Tal vez para el catolicismo, tal vez para, pues no lo sé, la terapia de la tía Chona pueda ser diferente. Pero en el curso de milagros, el Espíritu Santo es la voz que habla en nombre de Dios. Y para que algo pueda hablar en nombre de Dios, tiene que estar en Dios. No puede estar separado de Dios, porque si no, ¿cómo va a controlar Dios lo que dice la voz? Dios está ahí. A ver, vos, ¿qué vas a decir? Voy a decir que todos los seres humanos son horribles. No, no está autorizado. Voy a decir que todos somos amor. Sí, eso sí. Si es verdad lo que dice el curso de milagros de que es la voz que habla por Dios, el Espíritu Santo, tiene que ser Dios mismo el que te está hablando, querido amigo. Si lo haces directamente. Porque luego llegas a una conclusión basada en la primer premisa que es falsa. Dices, dado que hablar con Dios no lo hacemos directamente con Él, sino que es el Espíritu Santo, entonces Dios no sabe de nosotros de manera individual. Esa conclusión, porque viene después de un entonces, podría ser incorrecta o por lo menos incompleta. ¿Qué quieres decir con Dios no sabe de nosotros? Es decir, no sabe de mi existencia como Luis Armando ni de nadie como individuos. ¿Por qué no? ¿Por qué no, querido amigo? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Veamos algo. En el capítulo número 1, Plenitud y Espíritu, dice: cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. Dios es imparcial, todos sus hijos disponen de todo su amor, y Él da todos sus dones libremente a todos por igual. Y luego hace una referencia bíblica: excepto que os volváis como niños pequeños, significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, completa dependencia, escucha esto, querido amigo, completa dependencia, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. ¿Cómo vas a tener una completa dependencia de Dios si en este momento piensas que Dios no sabe nada de ti? Independientemente que te llames Luis Armando o Lactancio o quizá Mamerto, no importa cómo te llames, pero si tú en este momento empiezas a considerar que Dios no sabe nada de ti como individuo, el curso de milagros valió queque. Ahora tú me dices, me confunde que el libro dice que el Espíritu Santo es el intermediario. La palabra intermediario significa ¿qué, querido amigo? Intermedio, entre tú y alguien más hay un punto de conexión. Bien, querido Luis Armando, vamos a poner el ejemplo de bolón ping-pong. Tú y yo nos estamos comunicando, Luis Armando. ¿Estás de acuerdo en eso? Nos estamos comunicando, yo te leo, tú me escuchas. Nos estamos comunicando. ¿Cuál es el intermediario entre nosotros, querido amigo? Desde la parte más física, más cotidianamente posible. Puedes decir que el intermediario es el internet, tu computador, tu teléfono móvil, la energía eléctrica. Tienes los intermediarios. Pero si no utilizamos estos intermediarios, si yo no utilizo los intermediarios, no me voy a comunicar contigo ni tú conmigo.
nos hemos puesto de acuerdo para que al final lo que tenga objetivo es la comunicación. ¿O acaso a ti te importa, querido Luis Armando, la velocidad de internet que yo tengo? ¿O a mí me va a importar la velocidad de conexión de tu internet? A mí lo que me interesa es que me escuches y a ti lo que te interesa es que te lea. Y lo estamos cumpliendo. Lo que importa es la comunicación. ¿Lo habías pensado así? El Espíritu Santo es un intermedio de comunicación. ¿Es verdad que te comunicas con Dios en el momento que el intermediario Espíritu Santo te facilita la comunicación? Y es un intermediario por una razón, Luis Armando, que cuando nuestro pensamiento parece estar atrapado por el ego, se siente incomunicado. El tema es un aspecto de incomunicación. Ego es incomunicación con Dios. Tú no eres ego, tú eres amor. Por lo tanto, tienes un medio a tu alcance para comunicarte con Dios. Por lo tanto, con todo el contexto que estoy diciendo, voy a expresar algo que muchos facilitadores van a estar en contra de lo que digo. Y algunos estudiantes también. Pero me vale queque, porque estoy llegando a una conclusión que desde hace muchos años la tengo, pero a veces no se puede expresar o no se ha podido expresar como yo quisiera. Primer punto. Dios te conoce siempre. Te ha conocido, te conoce, te conocerá. Dios te conoce. Sin importar que tú estés soñándote como individuo, Dios sí te conoce. Claro que sí. Porque si no fuera de esa manera, no tendríamos ninguna oportunidad para comunicarnos en amor. Él es la comunicación junto con nosotros, pero es la comunicación de amor. Así que, de acuerdo a lo que poquito que presenté del curso, Dios sí te conoce. Primer punto. Segundo punto, Él sabe de tu existencia porque te conoce. Decir que no sabe de tu existencia ilusoria no tiene ningún sentido. No sirve para nada una expresión de esa manera. Lo que sirve es, Él me conoce aunque mi mente crea que soy un sueño o que estoy dentro de un sueño. Él me conoce. Precisamente la expiación es la respuesta que Dios da a la mente que por un momento se olvidó de la comunicación. Y le dio el Espíritu Santo porque es el puente para recordar la comunicación. Por lo tanto, efectivamente, Dios sabe de nosotros ahorita mismo. Hablar con el Espíritu Santo es hablar con Dios ahorita mismo. Esas son mis conclusiones. ¿Qué te parece, querido Luis Armando? Pero no son conclusiones de, es que se lo escuché al otro facilitador, ¿eh? El otro facilitador dijo que Dios no nos conoce y... No, son conclusiones de acuerdo a la reflexión del estudio. Yo te invito, querido amigo Luis Armando, que tengas la misma indicación. Tal vez no te confunde el libro. Tal vez nos confundimos nosotros porque estamos colocando ciertas ideas previas. Cierto facilitador alguna vez escuché decirle, es que Dios no te conoce, es que Dios no te conoce, no conoce quién eres tú, no lo conoce, no te conoce Dios no te conoce. Y todos así de, pues qué triste, ¿no? Yo le decía, oye, pero eso es muy triste. Eso no importa, en este mundo de dualidad Dios no conoce la dualidad. Sí, pero entonces, ¿con qué confianza me acerco a la práctica interna? Es que no se trata de confianza, Dios no te conoce. Y de ahí no lo sacabas al cabrón, con quien no te conoce y no te conoce, pero no te daba argumentos. Así que eso me motivó a mí a buscar directamente qué es lo que conoce de ti. Y además de todo esto, aunque ya no me da tiempo para expresarlo, la palabra conocer también la tenemos que ver en el contexto. Conocer significa lo real, no lo ilusorio. O sea, en términos generales, Dios no conoce lo ilusorio, pero eso no significa que Dios no sepa de lo ilusorio. Ahí está, y vamos a romper la cabeza. ¿Podría yo estar de acuerdo? Dios no conoce lo ilusorio, pero no estoy de acuerdo en que Dios no sabe de lo ilusorio. Tuvo que saber, se tuvo que haber enterado el cabrón. Pinche Dios se enteró de que el hijo empezó a soñar. Se tuvo que haber enterado el cabrón. Tuvo que haber dicho, aquí está pasando algo raro. Aquí hay una turbulencia de la fuerza, como dicen los pinches Jedis. Dios tuvo que haberse enterado porque si no, no lanza en la misión especial al Espíritu Santo. O sea, no tendría sentido el Espíritu Santo de no haber sido porque Dios se entera de que su hijo está soñando con ilusiones. Le dice, Espíritu Santo, lánzate. De bolón ping-pong, lánzate y dile a mi hijo que estoy enterado
que se está soñando como un personaje, pero yo no conozco porque no lo creé, no creé esa ilusión. O sea, son dos mensajes del Espíritu Santo. Primero, no estás solo. Segundo, solo la creación de Dios se conoce, punto. Pero de ahí no se deduce que Dios no te conozca o no te conozca como personaje. Porque eso sería como utilizar las palabras de una manera bastante ambigua. Ahí está la palabra. Decir Dios no conoce al personaje es ambiguo. Necesitamos todo el contexto que hemos comentado para que tenga más sentido. ¿Qué te parece, querido amigo? Déjame tus comentarios al respecto.